Ingenieros, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar hoy se trata precisamente de el empuje sobre superficies planas sumergidas. Este tema correspondiente a la unidad de hidrostática. Vamos a hacerlo en esta presentación, tomando en consideración precisamente de que se trata de una placa de estudio, la cual se encuentra sumergida en un depósito y en el que el empuje, por definición, deberá de ser considerado como la fuerza ejercida por un fluido actuante sobre una superficie, y este efecto, ¿sí? Este efecto de fuerza debe de ser manifestado o debe de ser considerado siempre de forma perpendicular al área de estudio. Es decir, si nosotros tenemos esto en perspectiva, nuestro empuje tendría que incidir de manera perpendicular a nuestra placa. Importante es señalar que estamos trabajando entonces con un fluido y en consecuencia los términos que hemos planteado anteriormente, como es la presión deducida a través de la ecuación fundamental de la hidrostática, son aplicables. Pasemos de este escenario tridimensional, que nos va a servir de apoyo para la interpretación, a un planteamiento con una vista lateral, en donde la placa que tengo de esta superficie rectangular, delimitada por los puntos A, B, los veríamos esquematizados en esta vista, únicamente ubicando que tengo en este caso la visual de su espesor, ¿sí? Para poder analizar entonces el empuje, yo requiero apoyarme en el concepto de presión. Recordemos que la presión, por definición, se considera como la relación de la fuerza, ¿sí?, de una fuerza actuante sobre un área o superficie. La presión siempre se considera perpendicular a esta superficie. Si para nosotros el empuje corresponde a la fuerza, de esta forma entonces lo que definiríamos como fuerza de empuje tendría que ser planteada a partir de la ecuación de la presión como el producto de la presión, y tratándose de una fuerza que se ejerce por un fluido, esta presión corresponde a la presión hidrostática multiplicada por el área, ¿sí? Esta presión hidrostática, recordemos, al ser generada por un fluido, tiene que ser determinada en función del fluido con el que estemos interactuando y su profundidad, que ha sido determinada como H. La presión hidrostática se genera entonces, o se calcula, como el producto de gamma por H, y esto, para considerar que se trata del empuje, se relaciona con el área. ¿Ok? Hasta este punto, lo que tenemos planteado entonces en este momento, se trata de la fuerza de empuje, ¿sí?, que corresponde al efecto de la presión hidrostática multiplicada por el área, presión hidrostática que se rige de la ecuación fundamental de la hidrostática. Revisemos en este caso el comportamiento de la altura o profundidad. Esta placa, que se encuentra sumergida en el fluido, está acotada por los puntos AB
en cuyo caso la profundidad de A tendría que ser medida a partir de la superficie libre. Recuerden que nuestras referencias para determinar la profundidad siempre se establecen a partir de la superficie libre. En este caso se tendría que considerar que es superficie libre de líquido y de manera siempre vertical y de forma descendente. La profundidad a la cual se encuentra ubicado A es menor que la profundidad a la cual se encontraría ubicado el punto B. Si yo voy a calcular el efecto del empuje, me tengo que relacionar con la profundidad, pero esta profundidad entonces veo que tiene diferentes magnitudes. Si me voy a la interpretación de estos efectos de las profundidades en interacción con el fluido, revisaré entonces cómo se comporta el diagrama de presión que tenemos ilustrado acá. Esa presión, recuerden, va a ser también planteada siempre de forma perpendicular a la superficie de influencia y tomando en cuenta que a partir de la superficie libre yo registro diferentes valores de profundidad, mi presión es creciente, en efecto perpendicular siempre, con respecto a la superficie y creciente de acuerdo con el valor de la profundidad que yo tenga, generándose entonces un diagrama con una geometría triangular en la cual la presión dada en el punto A, debido a que su profundidad es menor que la del punto B, esta presión tendría una magnitud menor que esta presión. Este es el diagrama general al cual se encuentra sometida la pared en donde se localiza nuestra placa. Pero a mí me interesa únicamente esta presión, ¿sí? Si se trata de una placa de geometría rectangular, podríamos decir que ese efecto de la presión, al tratarse de una placa de geometría rectangular, la presión que tengo en el punto A es uniforme, ¿verdad? Ya que esta profundidad tendría que ser la misma en la zona correspondiente a la ubicación de A, y esta presión también es uniforme, cuya magnitud ya vimos es mayor debido a que la profundidad es mayor. Entonces podríamos decir que ese efecto de presión lo podríamos identificar en el centro de gravedad, ¿verdad? En la parte media. Pero si mi geometría no es rectangular como la que tengo esquematizada, sino se tratara de una geometría triangular, el efecto de la presión en A estaría concentrada solamente en un punto. Y no puedo señalar que en ese sentido, este efecto de presión que se distribuye a lo largo de la base, voy a llamar así, si se tratara de una geometría triangular, ¿sí? El efecto de la presión yo solamente la tendría en un punto, y en la parte baja tendría una distribución de presión de acuerdo con la base. Para ese caso, mi punto no se encontraría en la parte media, sino que debo de identificar en él el centro de gravedad, también de acuerdo con nuestra geometría. Identifiquemos o recordemos que ese centro de gravedad para una sección triangular está dado en el punto de intersección de las mediatrices. Ese punto de intersección sabemos que se localiza a 2/3 del valor de H, ¿sí? Tomando como referencia el vértice superior, o bien a 1/3 del valor de la base.
los efectos de las fuerzas cuando se involucran en cuerpos. Por ejemplo, nuestro peso, que es la fuerza ejercida por el efecto de atracción gravitacional terrestre, siempre deberemos de considerarlo en nuestro centro de gravedad. Para nuestro caso, la fuerza generada por el fluido se debe de manifestar en el centro de gravedad de acuerdo con la geometría de nuestra placa o área de estudio. Vamos a plantear entonces con este comentario que de acuerdo con la ecuación que estamos deduciendo a partir del concepto de presión y que ha sido establecido en relación a la fuerza de empuje, al señalar que es fuerza de empuje, establezco que es de acuerdo con la presión ejercida con un fluido, regida por la ecuación fundamental de la hidrostática. Este valor de H deberá de ser considerado en el centro de gravedad de la placa o área de estudio. ¿Ok? Esto tendría entonces consideración de que la profundidad que a mí me interesa no va a ser la profundidad donde inicia la placa, no es la profundidad máxima a la cual identifico la placa, sino que esa profundidad corresponde a nuestra H definida por el centro de gravedad y que se relaciona con la geometría que tengamos de la superficie o área de estudio. Si ustedes observan, esa profundidad, ¿sí?, tiene que estar medida también de manera vertical y determinada a partir de la superficie libre. Estas referencias, si nosotros las llevamos al ámbito de lo práctico, para poder identificar yo el centro de gravedad, en el caso de la profundidad, el centro de gravedad lo puedo tener ya establecido, pero esta profundidad implicaría que yo coloque acá un estadal con el cual yo pudiera hacer un registro, y la placa va a tener un propósito. Puede ser una compuerta con la cual yo permita el paso hacia alguna conducción, ya sea una tubería, para cualquier uso. Esto haría que mi dispositivo no tuviera las características adecuadas para su funcionamiento, ya que tengo que interactuar directamente con un estadal. Debido a esto, es que podemos nosotros apoyarnos no directamente sobre la profundidad medida de manera vertical, sino identificar el punto en donde se localiza ese centro de gravedad y proyectarlo sobre la pared en la cual se está colocando nuestra placa. Es decir, podemos llevar a cabo esta proyección sobre la pared y de esta forma tener sobre la cara de nuestra placa, de nuestra pared de localización, un marcaje a través de escalas. Para esto nos permitirá precisamente esta perspectiva entender un poquito más el concepto. Yo ya tengo identificado, según la geometría, cuál es el centro de gravedad que tiene nuestra placa. Esta placa, que a mí me interesa estudiar, yo puedo apoyarme en la construcción de un sistema referencial, haciendo coincidir con la lateral de nuestra sección un eje de apoyo, y en la parte superior, de acuerdo con la intersección de la superficie libre me va a representar
uno de los ejes de este sistema, ¿sí? En cuyo caso la superficie libre podría representarme el eje en X, ¿sí? Recuerden que la superficie libre siempre va a tender a ser horizontal y ese punto de intersección, aquí identifico el origen y de forma descendente colocaría yo mi eje en Y, de tal forma que a partir de la superficie libre hacia abajo, proyectado sobre la placa, tendría yo la evolución creciente del valor de mi eje Y. De esta forma, entonces, esta distancia que acabo de acotar acá, tomando como referencia el punto de intersección de la superficie libre con la proyección de nuestra placa, me representa la distancia que voy a llamar distancia Y al punto que me interesa, que es el centro de gravedad. ¿Qué observamos ahí? Que esta proyección inclinada sobre la pared en la que se localiza la placa, o bien donde se proyecta la placa hacia la superficie libre, se relaciona con la profundidad, y si yo conozco el ángulo de inclinación, de nuestra pared, ángulos opuestos son considerados iguales. A partir de este ángulo alfa, vamos a decir entonces que yo puedo relacionar la distancia y la profundidad empleando mis funciones trigonométricas, para lo cual, de acuerdo con el ángulo, la profundidad corresponde al cateto opuesto, y apoyados entonces en la función seno de alfa tendría que ser igual a la relación del cateto opuesto, que para nuestro caso es la altura al centro de gravedad, ¿sí?, dividida entre la hipotenusa, y la hipotenusa corresponde a la distancia Y al centro de gravedad. De esta forma, a mí me interesa esta altura, que estaría representada acá. Por lo tanto, la altura al centro de gravedad la podremos plantear como el producto de la distancia Y, que es la proyección sobre la cara inclinada, multiplicada por el seno de alfa, ¿sí? Sustituyendo entonces esta expresión en la ecuación, tendríamos que nuestra fuerza de empuje tendrá que ser calculada como el producto del peso específico del fluido, que multiplica a la distancia Y al centro de gravedad, multiplicado por el seno de alfa, y esto a su vez multiplicado por el área de nuestra placa, considerando que alfa debe de ser planteada como el ángulo que se forma entre la superficie libre de líquido, ¿sí?, y la proyección de
la placa o superficie. La placa o superficie de estudio, ¿ok? En ese sentido, tendríamos entonces que esta sería la expresión con la que nosotros podemos determinar esa fuerza de empuje. Y de aquí podemos desglosar tal vez, en el caso, por ejemplo, de aplicar nuestra ecuación de interrelación con la densidad, esta expresión también puede ser manejada en base a la densidad. Recordemos que el peso específico tiene una estrecha relación con la densidad y lo podemos calcular multiplicando la densidad por la gravedad, incorporando la distancia y al centro de gravedad por el seno del ángulo formado entre la superficie libre y la proyección de nuestra placa, y esto a su vez por el área, ¿ok? Cualquiera de las dos expresiones son correctas, ¿vale? Esta sería entonces nuestra fórmula general, de la fuerza de empuje que hemos de aplicar para este caso. Es importante señalar que esta expresión es la que nos determina la magnitud de esta fuerza de empuje. Pero esa fuerza de empuje, cuando nosotros nos involucremos con el empuje, esa fuerza de empuje no actúa en el centro de gravedad. Y se ha demostrado, de acuerdo con algunos ensayos de laboratorio, que todo cuerpo, al momento en el que nosotros lo sumergimos, el comportamiento natural de las superficies planas es a presentar un giro. Ese giro, cuando nosotros sumergimos una placa, ese giro no es en este sentido, es decir, no es sobre el eje de la vertical, sino que el giro natural de las placas sumergidas es a presentar un giro sobre su eje horizontal. Es decir, se ha observado que si este es el centro, si estoy trabajando sobre una placa de sección rectangular, sé que el centro de gravedad de una geometría rectangular estaría identificado en la parte media. Esto me da el punto en el cual identifico el centro de gravedad y la profundidad medida sobre la proyección, que es la distancia y, en la cual calculé la magnitud. Pero si la tendencia de estas placas es a presentar un giro sobre el eje, ¿sí?, X, no sobre el eje en Y, las placas cuando las sumergimos tenderán a hacer un giro en este sentido. Esto es debido a que la magnitud se calcula con el centro de gravedad, pero no es ahí en donde actúa esa fuerza de empuje, sino que su ubicación de aplicación se encuentra ligeramente por debajo del centro de gravedad. Este punto es conocido como centro de presiones o centro de empuje. Y este ha sido analizado de acuerdo con la geometría, tomando en consideración, ¿sí?, el momento de inercia que tiene, de acuerdo con la placa, que tiene la placa, y de acuerdo con estudios desarrollados, podríamos decir que el centro de presiones o de empuje
o de aplicación del empuje tiene las siguientes características en su determinación. Como ustedes pueden observar en el esquema, yo me apoyé precisamente en la ubicación del centro de gravedad y coloqué, de acuerdo con esa referencia, a la misma distancia. Esta correspondería al valor de la X en el centro de gravedad, teniendo en este caso la misma ubicación sobre este eje, es decir, la coordenada en X, ¿sí? La coordenada en X del centro de presiones con el centro de gravedad es exactamente la misma. Coordenada en X del centro de presiones o centro de empuje se considera que es la misma que la del centro de gravedad. No así la ubicación de nuestra referencia con respecto a la profundidad. Es decir, en nuestro esquema, esta distancia medida desde nuestra referencia en la superficie libre, esto me estaría representando la distancia Y del centro de gravedad. ¿Ok? Con lo cual, la distancia Y al centro de presiones tiene una diferencia con respecto al centro de gravedad que, de acuerdo con la ecuación que se ha deducido, se establece que la coordenada Y del centro de presiones o centro de aplicación del empuje está relacionado con el momento de inercia referido con respecto al eje en X, que depende de la geometría de nuestra placa. Esto sería entonces el momento de inercia dividido entre el producto del área multiplicada por la distancia Y al centro de gravedad, ¿sí? Esta es mi delta Y, que sería esta distancia, con lo cual, para determinar la distancia del centro de presiones, si esta es mi delta, lo que tengo que hacer para determinar esta distancia Y medida a partir de la superficie libre es sumarle más la distancia Y del centro de gravedad. ¿Ok? Es esta entonces la coordenada en Y, tanto como en X, del punto en donde debemos de considerar que actúa nuestra fuerza de empuje, ¿sí? Será entonces necesario, cuando nosotros trabajemos en la determinación del empuje, no solamente calcular la magnitud de acuerdo con esta ecuación, sino también el lugar en el que se considera se debe de aplicar. Y sería precisamente este punto en el que tendríamos nosotros que esquematizar que aquí es donde se manifiesta esa fuerza que acabamos de calcular y que como fuerza puede ser representada como un vector, ¿sí? Actuando siempre de forma perpendicular a nuestra placa o superficie de estudio, ¿sí? Vista entonces esta fuerza o este elemento en nuestra vista lateral, su magnitud se determina en el centro de gravedad, pero su acción
debe de ser considerada perpendicular a la placa y actuando en lo que hemos llamado centro de presiones. ¿Ok? Esta sería entonces nuestro vector acotado para nuestra fuerza de empuje. Esto es entonces con lo que vamos a estar trabajando, y como pueden ustedes observar, involucramos en estas expresiones algunos términos que dependen directamente de la geometría de nuestra placa, como es el área, ¿sí?, como es el centro de gravedad, ¿sí?, y como es también el momento de inercia. Si esto que estamos calculando, que estamos planteando, lo revisamos en relación a este término, observen ustedes, la diferencia entre el centro de presiones y el centro de empuje está dado en esta relación, ¿verdad? Este término que tengo acá, yo lo podría considerar como una delta, una diferencial entre la ubicación del centro de gravedad y el centro de presiones. ¿En qué momento esta diferencia puede llegar a ser menor? Esto tendríamos que revisarlo aquí. Tanto el momento de inercia como el área, estos dos términos dependerán de la geometría de la placa. Es decir, si yo tengo esta placa rectangular, ¿sí?, que tengo ilustrada acá, si mi ubicación está próxima a la superficie libre o está a una profundidad grande, esta geometría no se va a ver alterada, dando como resultado que tanto este término como este término sean constantes, ¿no?, dependiendo de las características geométricas de nuestra placa. Pero la distancia y es un factor que depende de la proximidad que yo tenga de la superficie libre o qué tanto me aleje yo de ella, ¿sí? Si la ubicación de la placa con respecto a la superficie libre, es decir, si mi placa se encuentra próxima a la superficie libre, este valor de la distancia y al centro de gravedad es pequeño. Al ser este dato pequeño, podríamos considerar que el resultado matemático de esta operación es un valor que será, podríamos decir, comparativamente grande, ¿sí? Si este dato, que es la distancia y, medida desde la superficie libre al centro de gravedad, si yo la placa la localizo a una profundidad grande, este dato crece, aumenta, y al incrementarse este valor, al hacer el cociente de este planteamiento, el resultado tenderá a ser cada vez más pequeño en la medida que yo me separe de la superficie libre. Es decir, cuando la profundidad es grande, el resultado de y crece, y el resultado del primer elemento del segundo miembro de este planteamiento tiende a ser cada vez más pequeño. Es decir, la distancia de separación entre el centro de gravedad y el centro de presiones tiende a ser cada vez menor y a llegar a ser iguales cuando la profundidad en la cual se ubique la placa sea grande, ¿sí? Entonces, podremos llegar a tener escenarios en los cuales el centro de gravedad y el centro de presiones sean el mismo punto, siempre y cuando la profundidad sea considerablemente grande. Pero la máxima separación entre estos dos puntos deberá de encontrarse cuando yo estoy próximo a la superficie libre. Bien. Esta
son las consideraciones generales de lo que vamos a trabajar precisamente en este caso del empuje sobre superficies planas. Importante es entonces tomar en consideración que una es la magnitud y otro el punto en el cual debe de ser considerado ese efecto. A partir de aquí entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios en el cual vamos a poder establecer también metodologías alternas. Esto con el objetivo de poder verificar esta aplicación de nuestras ecuaciones, como es por ejemplo el analizar el comportamiento de nuestra cuña de presiones. Eso quedará entonces para hacerlo en el momento en el que llevemos a cabo nuestros ejercicios. ¿Ok? Espero esta parte quede entendida. Si no, me gustaría contar con sus comentarios. Revísenlo por favor y consulten o háganmelo saber para poder ampliar esta parte que nos interesa sobre la situación de los empujes, ¿vale? Quedamos entonces en contacto.